Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en áreas protegidas, patrimoniales y en momentos críticos, como la guerra de la frontera norte, el terremoto de Pedernales y ahora la crisis de la pandemia en Quito y ahora la crisis de la violencia y el narcotráfico en zonas como Esmeraldas y Quito. Para entender lo que estamos viviendo y lo que significa el triunfo de Ecuador, la clasificación de Ecuador a los Juegos, a las Copa Mundial de la FIFA en Canadá, México y Estados Unidos, tenemos que entender el contexto en el que esto se produce. Para los ecuatorianos que debido al mal gobierno generado principalmente por Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el actual presidente, tres sucesivos gobiernos de la derecha ecuatoriana, estos gobiernos han conducido al país por un muy mal camino y con una muy poca capacidad de resiliencia después de la catástrofe que fue para Ecuador el COVID. A otros países el COVID no les golpeó como Ecuador y no tuvo el impacto tan severo. Y esto se debe a que Ecuador es un país dividido en tres regiones naturales, en realidad en cuatro: la costa, la sierra, la Amazonía y las Islas Galápagos, que están seriamente separadas por los Andes y por el Océano Pacífico, y en el cual han evolucionado tres modos o culturas diferentes. La una es una cultura costeña, la otra es una cultura andina y la otra es una cultura amazónica. Pero además Ecuador se convirtió durante estos tiempos en botín de Estados Unidos, que mediante el Fondo Monetario Internacional logró convertir a Galápagos en territorio norteamericano por un canje de deuda en el gobierno de Guillermo Lasso de 1.600 millones de dólares, y donde ahora, debido a los arreglos que se están haciendo en la Asamblea Nacional, donde la mayoría es del presidente, este presidente, al igual que lo hizo Arroyo del Río, al igual que lo hizo Guillermo Lasso, este presidente, que es un vendepatria, simplemente les ha abierto a los norteamericanos la posibilidad de tener bases militares en Ecuador, porque no les ha abierto esa posibilidad a los rusos, ni a los chinos, ni a los brasileños, sino que le ha abierto la posibilidad estrictamente a Estados Unidos de tener bases militares norteamericanas aquí, sin que nosotros en algún momento de nuestra historia podamos tener alguna vez bases ecuatorianas en Miami, sino que además estos tres gobiernos saquearon al país mediante el Fondo Monetario Internacional y los organismos de crédito internacional, que convirtieron a los préstamos internacionales en botín de cada gobierno. Estos gobiernos obtenían que el Fondo Monetario Internacional, los organismos de crédito internacionales les dieran dinero, disque para hacer obras, trabajos, procesos de transformación del Ecuador, pero finalmente todo terminó en el bolsillo de altos funcionarios que inclusive fueron escapándose del país, terminaron escondiéndose en Argentina hasta el día de hoy, y se utilizó al gobierno para la persecución política. Se creó un neofascismo
un neonazismo en Ecuador, y este neonazismo y neofascismo ecuatoriano tiene la característica, la particularidad de que, al igual que el neonazismo, que el comunismo estalinista, que el nazismo, se fundamenta en la persecución política. Lo mismo que hizo Pinochet en Chile, Videla y los militares en Argentina. Todos ellos siempre han hecho lo mismo: dejar al país en la quiebra, sembrar terror y miedo, y finalmente convertir al país en un cementerio. Hoy Ecuador es un cementerio en América del Sur, como un día lo fue Chile, como un día lo fue Argentina. Y en estos cementerios creados por el militarismo y la derecha latinoamericana, muy influenciados por los Estados Unidos y a merced y a órdenes de los Estados Unidos, Ecuador ha sido arrastrado a convertirse en un país exportador de cocaína, siendo ahora el mayor exportador de cocaína en Europa, y en un lugar de tránsito de cocaína que viene desde Perú y de Colombia, pero lo más importante, en la principal lavandería de narcodólares debido a la dolarización en Sudamérica. Es el único país dolarizado en Sudamérica. Esto hace que el dólar entre por todas partes, por aire, tierra, mar, por fronteras, por aeropuertos, por puertos, y estos billetes a montones circulan en el país comprando fundamentalmente cocaína, comprando armas que se convierten en la primera forma de lavado de estos narcodólares, y luego desarrollando la infraestructura hotelera, la infraestructura de vivienda, de edificios, inclusive el turismo, y al mismo tiempo lo que pasó en Cuba, ¿no? Y al mismo tiempo creando un paraíso similar a Las Vegas, pero donde, como se dice, la bala está bajita. Todo el mundo corre el peligro de que un día un balazo se le cruce, de ser asaltado, de ser extorsionado, de ser robado, de ser perseguido político. Otra de las particularidades que ha adquirido el Ecuador es que ahora cualquiera puede ser un perseguido político. Esto ha convertido al Ecuador en un país en declive que finalmente no dejará de desaparecer en los próximos años como Estado republicano, y la única forma que tiene en el futuro cercano es convertirse en un Estado federal en el que la costa tenga como capital a Guayaquil, la sierra tenga como capital a Cuenca, la Amazonía tenga como capital al Puyo, Galápagos tenga como capital a Santa Isabel o San Cristóbal, cada uno con un presidente o gobernador de su estado federal, con sus propias leyes, con sus propios parlamentos, al estilo de los estados norteamericanos, y con un gobierno federal en Quito en el que se recomendaría que cada año el gobernador de la costa, el gobernador de la sierra, el gobernador de la Amazonía y el gobernador de Galápagos se turnen por un año para dirigir al país. Esta sería la verdadera forma de liberar al Ecuador de lo que se llaman los lagartos de San Borondón. Esta oligarquía de Guayaquil, que está seriamente vinculada al narcotráfico, al contrabando, a la evasión de impuestos, a la explotación
inmisericordia de este país. Ante esta realidad, el equipo de fútbol de Ecuador, que en su mayoría está formado por gente afroecuatoriana, la mayoría procedente de Esmeraldas, otros de Santo Domingo, otros de Guayas inclusive y del resto del país, pero que en general tiene casi podríamos decir casi en más del 70% gente afro, que ha sido históricamente la gente más marginada del país, a pesar de que en el Ecuador se dice que nunca existió esclavitud. Lo que sí existió fue el servilismo, que fue traído por los jesuitas al Chota, y a esta zona de Imbabura, en la que los negros traídos de África, si bien eran comprados y vendidos, finalmente una vez que llegaban al Ecuador, a esos territorios como la Concepción, Guajara, el Chota, estas zonas se convirtieron en zonas donde los negros podían vivir con sus familias, estaban protegidos por la religión católica, y luego, cuando llegó el gobierno de Alfaro, inclusive tuvieron escuelas propias, en fin. Por el contrario, en la costa de Ecuador, los negros que escaparon de un barco negrero en el siglo XVI crearon el primer país libre o el primer territorio libre en todo el continente americano desde 1560. Y este territorio libre fue libre hasta prácticamente nuestra independencia en 1830. En ese lugar, las más de 30 misiones militares que trataron de someterlos fracasaron. Los franciscanos consiguieron convertirlos a la religión católica, creando en el Cabo San Francisco la primera iglesia franciscana. A su vez se creó el primer faro de navegación de Sudamérica en este mismo lugar, y los negros se organizaron en comunas, en campamentos, en áreas, inclusive venciendo y derrotando a los nativos de la provincia de Esmeraldas, excepto los chachis y los aguá, donde más bien con ellos hicieron una convivencia pacífica en lugares como el río Cayapas. Con estas características especiales de los afroecuatorianos, el deporte que fue traído a Esmeraldas por Folke Anderson, un ciudadano sueco que fue el primer exportador de bananas del país, que creó una compañía llamada Astral, y esta compañía fue la primera que en la costa ecuatoriana pagaba un salario justo, aseguraba a sus trabajadores, y este empresario inclusive creó un estadio de fútbol para Esmeraldas, convirtiendo desde ese día a Esmeraldas en la cuna de los mejores futbolistas del Ecuador. Estos futbolistas esmeraldeños, que luego muchos de ellos fueron con sus familias a la Amazonía, otros fueron a Guayaquil, otros a Santo Domingo, de donde viene Moisés Caicedo, por ejemplo, y todos los demás jugadores afros que ustedes ven en nuestra selección, hoy son los que nos permiten a los ecuatorianos sentirnos que no somos la cola de Sudamérica, que no somos un país en desgracia, que no estamos viviendo toda la pobreza y la miseria que se vive en este momento, todo el riesgo, toda
la incertidumbre, sino que el Ecuador es en este momento indudablemente el mayor caldo de cultivo de futbolistas de Sudamérica. Es la mejor cuna de futbolistas que existe en Sudamérica, y comenzamos nosotros ya a quitarle este lugar privilegiado a Argentina y a Brasil, cosa que es extraordinaria, porque el fútbol se convirtió en un privilegio de los blancos gracias a Argentina, de los blancos sudamericanos. Gracias a Brasil se convirtió en un privilegio de los negros brasileros, y gracias a Ecuador se ha convertido en un caldero, un semillero de los afros de la costa del Pacífico, de Perú, de Ecuador, de Colombia. Y esto gracias a Esmeraldas, porque los afrocolombianos y los afroesmeraldeños y los afroperuanos tienen el mismo origen. Son en su mayoría de la etnia mandingo y en una menor cantidad de las etnias de la zona del Congo. Es así como hoy nosotros los ecuatorianos nos sentimos que ya no somos esos pequeños indígenas que habitan en las montañas de los Andes, o esos indígenas semidesnudos que están escondidos en las selvas del Amazonas, o que no somos solamente los sicarios asesinos que han poblado la Guayaquil y la costa ecuatoriana, que los ecuatorianos también somos estos deportistas extraordinarios que hoy día nos llenan de felicidad. Muchas gracias.